El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. El árbol da frutos exquisitos, como los libros. Qué gusto tenemos de que ustedes estén con nosotros nuevamente, hayan decidido continuar con la lectura de esta novela clásica del siglo XIX de uno de los más importantes escritores en lengua inglesa, Robert Louis Stevenson. Se trata de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Recordando lo que leímos en nuestro encuentro anterior, pues supimos de un asesinato terrible y horrible que sucedió en Londres. Resulta que una sirvienta fue testigo de el encuentro entre un caballero anciano y un hombre muy pequeño, al que la sirvienta reconoció como Mr. Hyde. Estaban hablando estos dos hombres y de pronto notó la impaciencia y el enojo de Mr. Hyde, y en un momento determinado este pequeño hombre estaba pisoteando al anciano y descargaba sobre él muchos golpes, tanto que, platicó la sirvienta, se oía el crujido de los huesos de este anciano. En las ropas del hombre muerto ya encontraron una carta, un sobre en donde iba una carta con el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Este hombre que había fallecido era Danvers Carew y era cliente del abogado Utterson. Así es que un inspector de Scotland Yard acudió a la casa de Mr. Utterson, le explicó lo que había pasado. Y bueno, el abogado quedó verdaderamente espantado cuando le mostraron el bastón con el que había golpeado al anciano, que estaba partido y habían encontrado la mitad del bastón. Y Mr. Utterson reconoció a un bastón que él mismo le había regalado años atrás al doctor Jekyll. Así es que le dijo al inspector que lo podía llevar a la casa del presunto asesino. Llegó Mr. Utterson y el inspector de Scotland Yard hasta esta morada, y una sirvienta los recibió, les dijo que sí, que ahí vivía Mr. Hyde, pero que en ese momento no se encontraba en casa. Ellos le dijeron que querían ver las habitaciones de Mr. Hyde. Así es que la señora los dejó pasar y vamos a ver qué encuentran el abogado y el inspector. De toda la casa, solo habitada por la vieja, Mr. Hyde no había usado más que 2 habitaciones, pero ambas estaban alajadas con esplendidez y buen gusto. Había una despensa llena de vinos, el servicio de mesa era de plata, la mantelería lujosa, un buen cuadro colgaba de uno de los muros, regalo, como Utterson pensó, de Henry Jekyll, que era un aficionado inteligente, y las alfombras eran mullidas y de bellos colores. En aquel momento, sin embargo, todo daba señales de haber sido apresurada y recientemente vuelto de arriba a abajo. Por el suelo, ropas esparcidas con los bolsillos del revés. Los cajones de las cómodas estaban abiertos y en la chimenea había un montón de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. De entre el montón desenterró el inspector el lomo verde, respetado por el fuego, de un talonario de cheques. La otra mitad del bastón apareció detrás de la puerta, y como esto remachaba sus sospechas, el funcionario se declaró encantado.
Una visita a la casa de banca, donde encontraron varios miles de libras esterlinas en el crédito del asesino, colmó su gozo. «Créame usted, caballero», dijo Mr. Utterson, «que es como si ya lo tuviera en la mano. Ha tenido que perder la cabeza para dejarse el bastón y, sobre todo, para quemar el talonario. Si el dinero era para él la vida, no tenemos ya más que hacer sino esperar por él en la casa de banca y redactar los edictos». Esto último no era, sin embargo, tan fácil de realizar, porque Mr. Hyde había tenido pocos amigos. El mismo dueño de la sirvienta solo le había visto 2 veces. No pudo hallarse por ninguna parte rastro de su familia. Jamás se había retratado. Y los pocos que podían dar sus señas estaban en completo desacuerdo, como siempre ocurre entre observadores vulgares. En un solo punto concordaban, y era en la sensación obsesionante de inefable deformidad que dejaba el fugitivo en cuantos le veían. La carta de Mr. Hyde. Ya oscurecía cuando Mr. Utterson llegó a la puerta del Dr. Jekyll, donde fue recibido por Poole, el cual le condujo inmediatamente, bajando por los departamentos de la cocina y a través de un gran patio que fue en su día jardín, hasta el edificio que se designaba indistintamente como laboratorio o sala de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano y, como sus aficiones se inclinaban más a la química que a la anatomía, había cambiado el destino de la construcción levantada al final del jardín. Era la primera vez que el abogado había sido recibido en aquella parte de la residencia de su amigo y contempló con curiosidad el negruzco edificio sin ventanas y echó una mirada en torno suyo con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro, colmado un día de inquietos estudiantes y ahora vacío y silencioso, con las mesas cargadas de aparatos de química, el suelo sembrado de paja y jaulas de embalar, y la luz filtrándose débilmente a través de la brumosa cúpula. En el extremo opuesto, un tramo de escalera conducía hasta una puerta forrada de bayeta roja, y por ella penetró, al fin, en el gabinete del doctor. Era una habitación amplia, rodeada de armarios, de cristales y amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero montado sobre columnas y una mesa de trabajo. Y tenía 3 ventanas, polvorientas y enrejadas, que daban al callejón. El fuego ardía en la chimenea y sobre la repisa había una lámpara encendida, porque hasta en el interior de las casas empezaba a espesarse la niebla. Y allí, al arrimo del calor, estaba sentado el Dr. Jekyll, al parecer mortalmente enfermo. No se levantó para recibir al visitante, pero le tendió una mano helada, saludándole con alterada voz. «¿Y ahora?», dijo Mr. Utterson, tan pronto como se marchó Poole. «¿Has oído la noticia?». El doctor se estremeció. «La estaban gritando en la plaza», dijo. «Les oía desde el comedor». «Una palabra no más», dijo el abogado. «Kerio era mi cliente, pero también lo eres tú, y necesito saber lo que hago. ¿No has sido tan loco que hayas escondido a ese hombre?». «Utterson, juro ante Dios, lo juro, que jamás he de volver a verlo. Te doy mi palabra de honor de que he acabado con él en este mundo. Todo ha terminado. Y en verdad que no necesita de mi ayuda. Tú lo conoces como yo. Está a salvo, completamente en salvo. Fíjate en lo que te digo. Jamás se volverá a saber de él». El abogado escuchaba sombrío. No le gustaba la febril exaltación de su amigo. «Parece que estás muy seguro de él, y espero, para bien tuyo, que estés en lo cierto. Si llegase a verse el proceso, pudiera aparecer tu nombre». «Estoy completamente seguro», replicó Jekyll. «Tengo razones para estarlo, que no puedo confiar a nadie. Pero hay una cosa en que puedes aconsejarme. He recibido una carta,
y no sé si debería entregarla o no a la policía. Quisiera dejar el asunto en tus manos, Utterson. Estoy seguro de que decidirás lo más acertado. Tanto confío en ti. ¿Temes acaso que pueda servir para lograr su detención?, preguntó Utterson. No, contestó el otro. Nada me importa lo que acontezca a Hyde. He terminado del todo con él. Pensaba en mi propia reputación, que este odioso asunto ha puesto en peligro. Utterson musitó un rato. Le sorprendía el egoísmo de su amigo y a la vez le tranquilizaba. Bien, dijo al fin. Déjame ver la carta. Estaba escrita con una letra rara, vertical, y firmada por Edward Hyde, y en ella se consignaba con bastante laconismo que el bienhechor del que la escribía, el Dr. Jekyll, a quien tan indignamente había recompensado por sus infinitas generosidades, no tenía que inquietarse por la seguridad del firmante, pues contaba con medios de escape en los que tenía absoluta confianza. No le pareció mal la misiva al abogado. Daba a aquella intimidad un aspecto mejor que el que él se temía, y se censuraba a sí mismo por algunas de sus pasadas sospechas. ¿Tienes el sobre?, preguntó el abogado. Lo quemé sin darme cuenta de lo que hacía, pero no tenía marcas de correo. La carta fue entregada a la mano. ¿Quieres que la guarde y consulte el caso con la almohada?, preguntó Utterson. Quiero que tú juzgues por mí. He perdido toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré, contestó el abogado. Y ahora, una palabra más. ¿Fue Hyde el que dictó lo que se dice en tu testamento acerca de aquella desaparición? El doctor permaneció como sobrecogido por un amago de síncope. Apretó los labios y asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo Utterson. Has tenido la suerte de escapar de milagro. He tenido, replicó el doctor solemnemente, algo que importaba más. He tenido una lección. Dios mío, ¿y qué lección ha sido, Utterson? Y por un instante se cubrió la cara con las manos. Al salir se detuvo el abogado y cruzó algunas palabras con Poole. A propósito, dijo, hoy han traído una carta. ¿Qué pinta tenía el que la entregó? Pero Poole estaba seguro de que nada se había recibido, como no fuera por el correo, y para eso únicamente prospectos, había añadido Poole. Estas noticias hicieron partir al visitante con todos sus temores renovados. Estaba claro que la carta había llegado por la puerta del laboratorio. Hasta era posible que hubiera sido escrita en el gabinete, y si así fuere, había que juzgarla de distinto modo y manejarla con mayor cautela. Por el camino, los vendedores de periódicos a lo largo de las aceras gritaban hasta enronquecer. Edición especial, el terrible asesinato de un miembro del Parlamento. Aquello era la oración fúnebre de un amigo y cliente, y no podía eludir un cierto temor de que el buen nombre de otro amigo se viera sumergido en el remolino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era, por lo menos, escabrosa. Y aún acostumbrado como estaba a fiar en sí mismo, empezó a acariciar un vago deseo de recibir consejo. No podía buscarlo abiertamente, pero acaso, pensó, pudiera armar un anzuelo. Poco después estaba sentado a un lado de la chimenea con Mr. Guest, su primer pasante. En el opuesto y a mitad de camino entre los dos, y a una distancia del fuego calculada con sabia minuciosidad, una botella de cierto vino añejo que había dormido largo tiempo a la sombra de las cimentaciones de la casa. La ciudad seguía aún anegada bajo la niebla, y los faroles del alumbrado fulguraban, y a través del obstáculo aislador de esas nubes caídas que amortiguaban los ruidos, la vida de la urbe continuaba rodando por las grandes arterias con un rumor como el de un gran viento lejano. Pero el resplandor del fuego alegraba la habitación. En la botella los ácidos se habían dulcificado hacía mucho tiempo
El rojo púrpura había perdido su crudeza con la vejez, como las vidrieras de colores se hacen más ricas de tonos con los años, y el esplendor de las cálidas tardes otoñales en las laderas soleadas de los viñedos estaba allí esperando para que se les dejase libre y disipar las brumas de Londres. Insensiblemente, el abogado se iba ablandando. Con nadie guardaba menos secretos que con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de que guardaba de él todos los que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar los asuntos de éste. Conocía a Poole, y raro sería que no hubiese oído algo del metimiento de Mr. Hyde en aquella casa, y podía haber sacado consecuencias. ¿No sería, pues, la mejor que viera una carta que explicara satisfactoriamente aquel misterio? Y, sobre todo, puesto que Guest se dedicaba a la grafología y era gran perito en materia de letras, ¿no lo interpretaría como cosa natural y como un acto de amabilidad? El pasante, además, era hombre de consejo. No era fácil que leyese el documento sin hacer alguna observación, y quizá por ella pudiese Mr. Utterson señalar su futuro rumbo. «Es cosa triste lo de Sir Danvers», dijo. «Verdad es. Ha causado general indignación», contestó Guest. «Por supuesto que ese hombre estaba loco. Quisiera saber la opinión de usted sobre este punto. Tengo aquí un documento escrito por él, y esto queda entre usted y yo, porque es un asunto feo, y aún no sé lo que debo hacer. Pero ahí está, completamente dentro de sus aficiones. El autógrafo es de un asesino». A Mr. Guest le brillaron los ojos, y se puso a estudiar el documento con ardor. «No, señor», dijo, «no es de loco, pero es una letra rara. Y por lo visto de un escritor muy raro», añadió el abogado. Precisamente en aquel momento entró un criado con una carta. «¿Es del Dr. Jekyll?», preguntó el pasante. «Me pareció reconocer la letra. ¿Es cosa reservada, Mr. Utterson?» «No es más que una invitación para una comida». «¿Qué? ¿Quiere usted verla también?» «Solo un momento, muchas gracias». Y el pasante puso las dos hojas una al lado de la otra y examinó minuciosamente su contenido. «Gracias», dijo al fin, devolviéndoselas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa, durante la cual sostuvo el abogado una lucha interior. «¿Por qué las ha comparado usted?», preguntó de pronto. «¿Qué sé yo? Tienen una extraña semejanza. Las dos letras son, en muchas cosas, idénticas. Solo se diferencian en la inclinación». «Es curioso», dijo Utterson. «Es curioso, como usted dice». «Yo no hablaría palabra de esta carta», dijo el principal. «No, señor», contestó el pasante. «Entendido». Apenas Mr. Utterson se vio solo, encerró la carta en la caja de hierro, en donde reposó de ahí en adelante. «¿Qué es esto?», pensó. «Henry Jekyll cometiendo falsificaciones para un asesino», y sintió como si la sangre se le enfriase en las venas. Lo que le ocurrió al doctor Lanyon. Pasó el tiempo. Miles de libras esterlinas fueron ofrecidas para descubrir al asesino, pues la muerte de Sir Danvers se tomó como una pública ofensa. Pero Mr. Hyde había desaparecido, fuera del alcance de la policía, como si jamás hubiera existido. Se desenterró mucho de su pasado y todo él era ignominioso. Se oyeron historias de la crueldad de aquel hombre, a la vez impasible y violenta, de la vileza de su vida, de sus entrañas compañías, del odio que por todas partes había despertado. Pero de su paradero ni una palabra. Desde el instante en que salió de la casa del Soho en la mañana del crimen, diríase que se había disipado. Y poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, empezó Mr. Utterson a reponerse de la inquietud de sus alarmas y se iba apaciguando su espíritu.
La muerte de Sid Danvers estaba, a su parecer, más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde. Libertado de aquella influencia diabólica, había comenzado una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su retiro, reanudó el trato con sus amigos y fue una vez más su huésped habitual o su anfitrión. Y si siempre había sido conocido por sus caridades, era ahora no menos notado por su religiosidad. Trabajaba, hacía mucho ejercicio al aire libre, practicaba el bien. En su semblante despejado parecía traslucirse la interior satisfacción de ser útil. Y por espacio de más de 2 meses vivió el doctor en paz consigo mismo. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor con unos pocos amigos. También había estado Lanyon, y las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro, como en los días lejanos en que eran los 3 inseparables compañeros. El 12 y otra vez el 14, el abogado se encontró con la puerta cerrada. El doctor, había dicho Poole, estaba encerrado en sus habitaciones y no recibía a nadie. El 15 hizo otro intento para verle, y otra vez se le negó la entrada. Y habiéndose ya habituado en los 2 últimos meses a ver a su amigo casi a diario, este retorno a la soledad le oprimía el ánimo. La 5ª noche tuvo a Guest a cenar, y la 6ª se fue a ver al doctor Lanyon. Grandes misterios se encuentran en las páginas del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se van a desentrañar solo al final de nuestra lectura a esta novela. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué este cambio repentino? Solamente estuvo en paz, tranquilo, y volvió a ser el de siempre durante 2 meses el Dr. Jekyll, y ya volvió a la soledad. Ahora, Mr. Utterson pues va a indagar con el doctor Lanyon, también íntimo amigo de él y de Jekyll, qué es lo que está pasando. Y se va a encontrar con una gran sorpresa. No se pierdan la próxima emisión de La Voz del Libro, con la lectura del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de la autoría de Robert Louis Stevenson. Gracias a Isidro Granados en la musicalización y la operación técnica. Gaby del Río los espera en la próxima emisión. Por ahora, cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.